¿Tenemos sonido? Sí. ¿Tenemos sonido? ¿Se escucha bien de atrás? Sí. Hay que ver todos los detalles previos para entrar en la adoración del culto al Señor. Al fin llegó el momento en que vamos a rendir culto al Señor. Día a semana estamos corriendo para todos lados, pero hoy es el día que el Señor descansa en nosotros. El Señor también descansa. Trabajó 6 días y dejó un día para descansar. Y ese día nos regala a nosotros, a la iglesia, para Él descansar en nuestros corazones. ¿Cómo no estar feliz y temerosos de su santidad, de su grandeza? Muy bienvenido al culto de día domingo, todas las familias representadas. Vamos a tener un momento de travesía por la santidad de Dios en el culto en Iglesia Bethesda. Invitaremos a nuestro hermano presbítero que nos lleven una melodía de inspiración y concentrarnos profundamente en nuestro Dios. Gracias, hermano presbítero. Saludamos a los hermanos que también nos están viendo por vía virtual. Un saludo. Aunque los jóvenes y los muchachos a veces se cansan de tanto estudio, de tanto ir, tanta exigencia y de amoldarse al ritmo de los tiempos, los jóvenes se cansan también. Los jóvenes flaquean, pierden la esperanza, no tienen que confiar. Pero los que esperan al Señor, los que esperan a Jehová, nuestro Dios, tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado fuerza en la semana? Flaqueamos, se nos enferma un pariente, un familiar, me enfermo yo, se enferma usted. Y ahí estamos confiando en el Señor y aquí estamos. ¿Cómo se fijó en nosotros Dios, en traernos esta mañana? Qué lindo estar y vernos y disfrutar de este momento. Podríamos estar viendo la televisión o un culto virtual, pero no hay cómo estar aquí. Es diferente, es presencial. Así que gracias a los hermanos que han dejado todo en su casa, a medio hacer, hemos dejado hacer, y venimos a reunirnos, a estar con Dios, así de sencillo. Y comenzaremos también con una oración también. Cerremos nuestros ojos, concentrémonos. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes también flaquean, se caen, se equivocan. Pero los que esperan a nuestro Dios y tenemos fe en Él, en lo que Él ha dicho en su palabra, tendremos nuevas fuerzas. Si ayer el Señor nos dio nuevas fuerzas y nos dio vitalidad, energía y vida, para enfrentar lo cotidiano, el Señor Dios del universo nos dará nueva fuerza para enfrentar el hoy y la semana entrante. Hoy es el día del Señor, es el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó. Y necesitamos sus fuerzas, Padre Celestial, para enfrentar esta semana. Renueva nuestras fuerzas, levántanos. En el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Bien,
Estamos conversando con Dios. Qué lindo, no necesitamos celular ni WhatsApp, nada. Necesitamos fe para estar con Él. Y eso es lo que Dios nos ha dado en su palabra y vamos a decir a Dios, aquí, en Bethesda, ven sin tardar a Jesucristo. Himno 398, iba a salir proyectado virtualmente y estaría saliendo, nos ponemos de pie, ya, ahí está. ¿Se imaginan? Nunca más pecado, nunca más maldad, corrupción, nunca más accidente ni encerronas, nunca más dolor de familia. Tomen asiento, hermano. Vamos a disfrutar eterno bien. Cuesta imaginárselo, pero vamos a gozar de eterno, vamos a disfrutar de la vida que el Señor nos tiene preparada más allá y en la iglesia, bajo el cielo. Tenemos que confesar nuestras faltas. ¿Les cuento un pecado oculto? No le calenté mucho la leche a mi esposa esta mañana. Me siento culpable porque mi esposa es tan buena conmigo, hija de Dios, está mucho mejor, gracias al Señor. Pero también tenemos que confesar que no hacemos todo a la perfección, eso quiero decir. No todo lo hacemos a la perfección, quisiéramos ser perfectos, pero siempre nos falta como un detallito. Y por lo tanto no nos sintamos tan culpables por los detalles, para eso estamos, para escucharnos y apoyarnos. El Señor nos ha dicho en su palabra que todos fallamos, tal cual, y estamos destituidos, no tenemos derecho a nada. Por lo tanto le vamos a pedir a Dios que nos perdone por fallarle. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a meditar en qué le hemos fallado a Dios, qué dejamos a media, y para que nos ayude a completar la obra que Él nos ha pedido que hagamos. Dios, en la semana quizás dejé cosas a medio hacer, no hice el principal mandamiento de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi ser. Dios, confieso que no te amo siempre, perdónanos en lo personal. Quisiéramos ser mejores que ayer, pero hay algo que nos traba.
Y eso que se llama pecado, que es una palabra que no está de moda, no a muchos les gusta que le digan que somos pecadores, que fallamos, que nos equivocamos, que tomamos otra dirección. Y usted quiere que vayamos al corazón de Jesús esta mañana y pedimos que Jesús nos dé su fuerza y nos perdone. Señor, perdónanos cuando no amamos a nuestros vecinos, cuando tenemos una palabra déspota, cuando no escuchamos a los demás. Perdónanos, Señor, que estamos afanados en nuestras cosas y nos olvidamos que el principal mandamiento es el amor desinteresado, el amor que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Solo Jesús nos soporta a nosotros y pedimos, Padre, que nos perdones. Como congregación aquí en calle Santa Petronila, hay tanta gente que está en sus hogares, pero a escondidas, sufriendo sus dolores, sus duelos. Perdónanos, Señor, cuando no intercedemos por los vecinos, cuando no oramos por sus necesidades. Está bien, nosotros somos elegidos, Señor, somos preferidos de Dios, porque es un Dios de misericordia, de bondad. Pero si tuvo misericordia de nosotros, de la iglesia, de los que estamos aquí, también tendrá misericordia de nuestros vecinos, también tendrá misericordia de los jóvenes que están desorientados, buscando una carrera que seguir y que a veces se meten en problemas por no saber elegir, por una elección equivocada que hacemos siempre. Perdónanos, Señor. Ahora pedimos que nos levantes y nos perdones. En el nombre de Jesucristo. Y decimos el credo apostólico, creo en Dios Padre, ¿está bien? Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo, Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Ese es nuestro estandarte de luz, ya tenemos que saberlo a memoria. Y el Señor nos quiere hablar a través del Salmo 27. Salmo 27, en la mitad de la Biblia, si usted tiene la Biblia impresa, se encuentra el Salmo 27, el libro de los Salmos. El Salmo 27 lo vamos a leer en voz alta, clara, como si fuera un himno también, porque este era el himnario de los judíos, el primer himnario de la Biblia, de la iglesia cristiana, del pueblo de Israel. El libro de los Salmos, está en medio de la Biblia. Lo sabemos, pero hay que decirlo porque uno a veces va a un lugar y no conoce todos los reglamentos, y es bueno que le aclaren. En medio de los Salmos, dice Salmo 27 en medio de la Biblia, lo tenemos virtual y decimos, digo uno y ustedes, yo el uno, usted el dos y así, que se llama alternado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis adversadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 4. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca
me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me atacan, con todo Jehová me protegerá. 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No dejes caer la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Junto, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En actitud de oración vamos a entonar estos dos últimos versículos, 13 y 14. Si el pastor, hermano, músicos presentes quieren acompañarnos en guitarra, bienvenido, porque o lo cantamos a capela, con la voz. El primer instrumento que tenemos es la voz. Dios nos dotó de esa capacidad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, sí, espera a Jehová, sí, espera a Jehová. Te esperamos, Señor Jehová, en nuestros corazones, que nos alientes, que nos des fuerza, que nos impartas tu energía, tu vida, Señor, tu poder, eso que mantiene el universo en orden, esa energía, Señor, es la justa medida que podamos resistir. Padre, pedimos que nos alientes esta semana, que sea una semana maravillosa, esta que viene, de triunfo. Y si tenemos dificultades, usted, Señor Dios, sabe alentarnos. Y ahora vamos a dar al Señor, no dar, devolverle lo que Él nos prestó. Vamos a darle nuestras ofrendas, nuestros dineros, y a veces lo que gastamos en otras cosas es de Dios. Así que tenemos que devolverle a Dios, no importa la cantidad, en la ofrenda. ¿Se acuerda la historia de la viuda? Que tenía 2 moneditas y la echó ahí. Mientras los demás daban más dinero, ella dio 2 moneditas. Y vamos a pedirle a hermana Elena que nos pase, la diaconisa, hermana diácona, servidora de Dios, nos va a ayudar a recoger la ofrenda de dinero, en este caso para los gastos de la iglesia, y para devolverle al Señor lo que es de Él.
Una viuda dio 2 monedas. Pensaba que era poco, y Jesús la miró y le dijo, ella dio más que todos, porque dio lo que tenía. ¿Estamos dando lo que tenemos para el Señor? Demos lo que tenemos para Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos. Oremos con nuestra hermana Elena. Dios bendito, Padre misericordioso, te damos las gracias, Señor, por esta ofrenda recibida y te pedimos, Dios, que usted la use para la extensión de su reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias, hermana. Estamos temblando ante Dios, ante su santidad y su poder. Y entonaremos, hermano David Reyes, entonaremos, Jehová está en medio de ti. Nos ponemos de pie y cantamos al Señor con entusiasmo. Jehová está en medio nuestro y a él le brindamos alabanza y gratitud, porque es un Dios bueno, justo, fiel, todopoderoso. Tomen asiento, hermano, porque estamos disfrutando de estar con el Señor y esa es nuestra alegría. Nuestro gozo es servir a Dios. Esa es nuestra alegría principal en la vida, Padre. También el Señor nos manda una carta a través de su apóstol Pablo, que hemos estado estudiando también, el apóstol Pablo con nuestro pastor Arturo Guzmán. Él nos ha estado llevando a reflexionar sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe 2 cartas a la iglesia en Corinto. Aunque la epístola se llama Corintios, los hermanos eran de la ciudad de Corinto. En Chile también hay una comuna que se llama Corinto, que de Talca Constitución, donde va el ramal, ahí hay un pueblo, una comuna, me dijeron, que se llama Corinto. Y el apóstol Pablo escribe a los corintios, a la iglesia de Corinto, ubicada en Corinto. Y capítulo 2 de Corinto, si ya está apareciendo ahí, a mí me encanta el sonido de las páginas, así que perdónenme. Este es, el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 2, leemos en voz alta, porque tenemos que leer, hace bien leer para las células. 2 Corintios 1, 1 al 11, ya, voy. Esto pues,
Pablo apóstol. Ah, ya. 1. Sorry. 1 al 11. Sí, pues. Tal cual. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros gozar a la verdad en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Descansen un poco largo el texto. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy compañero en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que no te ignoréis en nada, pues fuimos formados a nuestra vida, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de la vida. 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Juntos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Qué sabio Dios. Cuando estamos enfermos y tenemos problemas, jóvenes, niños, adultos, cuando tenemos problemas y pedimos ayuda en la oración, después Dios nos responde. Y cuando nos responde decimos después, estamos todos contentos porque la hermana que estaba enferma o el hermano que estaba enfermo está mejor. Así que hay que dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios y estamos todos felices de que el Señor respondió a esas oraciones. Es sabio Dios, que nuestras aflicciones nos ayudan a estar felices, porque así nos apoyamos todos unos con otros, cada uno en su nivel de circunstancia de la vida que le toca enfrentar. El Señor responde nuestras peticiones, por más difíciles que parezcan, tan lejanas, algo imposible, Dios responde. Y cuando responde, estamos todos felices, porque respondió. ¿No es justo Dios? Bueno es Dios, qué sabio, es el único que puede hacer eso, grande eres Dios. Por eso vamos a entonar que venimos al Señor. Himno 434, venid, cuán dulcemente el Señor nos llama. Nos ponemos de pie y entonamos este himno. Con
asiento, hermano. Hemos venido al Señor y ahora vamos a recibir a nuestro hermano Arturo, pastor de la iglesia, Arturo Guzmán, que está preparando técnicamente para que todos escuchen la palabra de Dios que el Señor le ha dado a él, para que nosotros seamos mejor que ayer. Así que estamos felices, orando por el mensaje, para que el Señor lo use. Amén. Bienvenido, pastor. Gracias. Púlpito. Amén. Bienvenido. Gracias al Señor damos por Manuel, que segunda vez que viene, ¿no, Manuel? Sí, y por la hija. Realmente es gratificante ver personas que, a ver, ¿cómo lo digo? Que vienen a la iglesia, pero vienen por una necesidad. Porque nadie viene a la iglesia o se acerca a Dios porque le tincó. Sino que los que nos acercamos a Dios, o los que buscamos de esta fe que alguien nos anunció o escuchamos, es porque sí hay una necesidad profunda. Sí hay una carencia y sí hay un deseo de respuestas. Porque sí hemos fracasado, porque sí muchas veces estamos en bancarrota, porque hemos hecho mal o nos han hecho mal. Y por eso damos gracias, porque al igual que todos nosotros, a pesar de que muchos han nacido en nuestros hogares cristianos, pero tiene que llegar el momento que es como que hace un clip en la vida de la persona que uno tiene que no determinar, sino que aceptar a Jesús. O más bien dicho, aceptar a este Dios primeramente que se ha autorrevelado en su creación. Y eso es magnífico porque podemos contemplar la creación sin ser astrónomos o biólogos, sino que la evidencia está latente y podemos ver que hay una perfección absoluta. Hoy quiero decir también y afirmar que casi el 70% de los premios Nobel, ¿ustedes saben lo que es un premio Nobel, cierto? Un premio que otorga la academia a aquellos hombres y mujeres que se han destacado en ciertas áreas de la ciencia, de la literatura, del arte, pero más del 60% de los premios Nobel del siglo pasado, poco tiempo, más del 60% son creyentes. ¿Sabían eso, no? Eso no lo dice la prensa, no lo dice el diario, no lo dice la ideología, ¿cierto?, marxistas, no lo dice las ideologías modernas, ¿cierto?, que están pululando ahí, sino que lo dice la ciencia, que más del 60% de los científicos no quiero decir que son evangélicos, no, o no son presbiterianos tampoco, pero de acuerdo a la evidencia, ellos llegan a la conclusión última de que hay un creador, hay un diseño inteligente en todo lo que vemos. Entonces, se le da un favor, ¿cierto?, y un mérito a esta revelación especial donde Dios se manifiesta en su creación. Qué tremendo, ¿eh? La evidencia es abundante. Y entonces somos necios, el hombre es necio al ver la evidencia tan elocuente y negar la existencia de Dios. Yo cuando hablo de Dios no lo hablo de un punto de vista meramente religioso, de una iglesia en particular, sino que hablo de este Dios que se ha autorrevelado en su creación. Y tenemos que entender de que este mundo y este universo fue creado, no nace de un concepto evolutivo. Porque si digo que un 60% de los científicos de premios Nobel favorecen el diseño, la creación del diseño inteligente, o sea que detrás de todo este escenario de creación hay uno que la desarrolló. Y fíjense que no son cristianos, ¿eh? Fíjense que no son de la iglesia presbiteriana o de la iglesia pentecostal o de la iglesia bautista, sino que son hombres teóricos, pensamiento teórico, que a través de ese pensamiento y el descubrimiento
ellos llegan a la conclusión de que no puede haber una evolución o algo al azar, sino que hay un creador, un diseñador inteligente. Damos la gloria al Señor por ello, porque hace 50, 100 años atrás esto sería impensable. Damos gracias al Señor porque a través de la evidencia del microscopio y del telescopio, el hombre de ciencia puede afirmar y no refutar la existencia de Dios. Y este libro, la Biblia, justamente habla de este creador, que se autorrevela ahora en su palabra, la máxima expresión de su revelación, porque uno puede contemplar el universo y puede contemplar el nacimiento de mi hijo, inclusive ahora tenemos acceso a participar, ¿cierto?, de un parto, podemos contemplar el nacimiento de nuestro hijo y nunca vamos a dejar de asombrarnos el hecho de que a través de 2 células nace una criatura. Tremendo. Pero esa evidencia no es suficiente para darme cuenta que ante este Dios creador, un Dios moral no es una mera energía, sino que es un Dios personal que interpela a su pueblo y al hombre, conversa con este hombre, quiere redimirlo y quiere salvarlo y creó un plan de salvación. Este hombre quiere conversar con su criatura. Yo me doy cuenta que es una persona, no es una fuerza impersonal. Y la Biblia está plagada de el testimonio de esa persona, de ese ser. Dios existe, amén. No es una invención, no es una mitología, no es un cuento, sino que su existencia está archicomprobada. Y los que persisten en negar justamente el ateísmo, persisten en negar su existencia, la Biblia dice que son necios. Y no son necios porque no tengan evidencia, quiero que se sepa. No son necios porque no tienen evidencia, porque las tienen, sino porque son necios porque tienen un problema moral. ¿Sabían eso, no? ¿Sabían eso que Dios demanda de su criatura moral? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios y tenemos una moral que sabemos cuándo estamos obrando bien o cuándo estamos obrando mal. Y la mayoría de las veces el hombre obra el mal. Entonces hay una justicia que se demanda de esa criatura, el hombre. Entonces dejamos por sentado que la Biblia habla de la existencia de Dios. O sea, Él mismo se revela en su palabra. ¿Y por qué digo que Él mismo se revela en su palabra? Porque esta Biblia, estos 66 libros que forman la Biblia toda, fue escrita por Dios. Pero la Biblia fue escrita por hombres, dicen algunos. Y los hombres cometen errores. Entonces, porque cometen errores, la Biblia contiene fallas, contiene errores. Entonces la Biblia no es fidedigna, alguien podrá decir, porque la Biblia fue escrita por hombres, en tiempo lejano, pero fue escrita por... Quiero decirte que no es así. Quiero decirte que hay eventos, hay partes importantes o eventos de Dios que hacen que este libro tome trascendencia, porque si bien fue escrita por hombres, por ejemplo, como Pablo que se ha hablado esta mañana, como Santiago, como Mateo, como Lucas, como todos los autores bíblicos, estos fueron inspirados por Dios. Esta es una doctrina basal para poder entender justamente el concepto de iglesia, el concepto del evangelio, el concepto de la revelación. Cuando hablamos de que Dios se ha revelado en su palabra y que ha inspirado a autores humanos, queremos decir de que esto que inspiró, estas escrituras que tenemos a nuestro alcance, son primeramente fidedignas y no contienen error. No contienen error. El libro del Islam, la Torá, no es la Torá. El libro sagrado del Islam no tiene la posibilidad de ser cuestionado. No tiene la posibilidad de ser cuestionado y criticado. Y la Biblia ha sido criticada y cuestionada a través de la historia y siempre ha salido triunfante. Porque todo lo que se le quiera negar a la Biblia como autoridad, al final de cuentas, la Biblia tenía la razón.
Entonces quiero dejar sentado, sobre todo para las personas nuevas, que Dios existe, amén. Y que si tenemos si tenemos una necesidad, Dios nos deja justamente este manual, la Biblia, para cómo saber y comprender, cómo poder acercarnos a este Dios. Este Dios, dice la Biblia, más allá de ser un Dios creador, es un Dios que nos ama. Amén. Y justamente esa es la razón de la Biblia o de la palabra, esa es la razón de la existencia de Dios, porque Dios ama a su criatura. Si bien es cierto, el pecado provocó un daño casi irreparable, una maldición que ha traspasado la historia humana, y su tragedia se manifiesta en todo el desorden y caos que uno ve, primeramente en mí mismo, y segundo en lo que nos toca vivir. Pero Dios amó tanto a su criatura que entregó a su Hijo, Jesucristo. Entonces los dos grandes temas que el hombre y la mujer tienen que de alguna manera desarrollar, ¿cierto?, en su vida, es ¿qué de Dios o qué de Jesucristo? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es el porqué? Vuelvo a insistir, tanto la creación como yo mismo, tú mismo, fuimos creados por Dios. Entonces todavía en las universidades y en los institutos y en las escuelas se enseña la teoría de la evolución, y esto es falso porque no tiene prueba contundente. Es una teoría, y cuando hablamos de teoría, es una mera teoría, no es una ley, una teoría que no tiene evidencia científica. Eso hay que decirlo en todo lugar. Pero quería justamente empezar este tema, o este día, que entendamos que hay un creador, hay un Dios trascendente, ¿cierto?, que está sobre su creación y quiere lo mejor para nuestras vidas. Lo mejor para nuestras vidas. Pero primero que nada tenemos que entender de que hay un problema. Siempre hay problemas. Y no es por Dios, sino por nosotros mismos. Hay un problema. Lo que la Biblia llama pecado. El pecado ha hecho un daño a esta unión de Dios con su criatura. El pecado provoca y provocó ese distanciamiento entre Dios y su criatura. Y eso tenemos que entenderlo. Si algo me separa a mí de Dios, si algo me hace tener ese sentimiento de Dios, pero como en tinieblas, no claramente, es por causa del pecado. Cuando uno va a la carta de los Romanos, y por favor les pido que abran sus Biblias o sus ¿cómo se llama? Sus computadores, no, sus celulares. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Estoy viendo el tema del 1 al 11 y espero desarrollarlo y terminarlo. La carta a los Romanos fue escrita por Pablo, para los que no lo saben, por ejemplo, Manuel quizás está por segunda vez, es su hija. Es una de las cartas que forman los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Son epístolas, son cartas. Es como cuando uno manda un WhatsApp, ¿cierto? Un correo electrónico. Bueno, no había un correo ni electrónico ni WhatsApp, pero habían cartas. Y hasta hace poco tiempo, hasta los años 80, me acuerdo que yo todavía seguía esperando las cartas. Cartas que se mandaban en aquel tiempo, y es la manera de cómo el mundo de aquel tiempo se comunicaba, y la iglesia se comunicaba a través de cartas. Y muchas de estas cartas eran llevadas por intermediarios, ¿cierto? Y muchas de estas cartas eran para debatir un problema, mostrar ciertas enseñanzas que ayudaban a la iglesia primitiva en aquellos tiempos, o, como esta carta a los Romanos, en forma sistemática desarrollar un sistema de pensamiento que encontramos que es el Evangelio. La pregunta, ¿qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio, dice esta misma carta, en Romanos capítulo 1, que es poder de Dios para salvación. ¿Amén?
El Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios primeramente para hacer que esa criatura caída y pecadora y que desafía a Dios, ¿cierto? Y que resiste a Dios, se pueda volver a Dios. ¿Eso qué lo puede hacer? Esto no lo puede hacer el hombre. Eso no lo puede hacer la filosofía, ni la ciencia, ni el conocimiento, ni uno mismo. Eso lo puede hacer solamente Dios. Cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Si hay algo imposible en el universo es el pecado, cambiar el pecado. Pero el único medio y forma por la cual el género humano puede ser cambiar esa actitud, cambiar la forma de vida que tiene hasta ahora el hombre, es a través del Evangelio. El Evangelio restaura la vida del hombre. Y Pablo, en esta carta que escribe a la iglesia que estaba en Roma en aquel tiempo, desarrolla, ¿cierto?, de una manera lógica el pensamiento que él quiere entregar. Entonces, la primera idea de esta carta era unificar a los creyentes de aquel tiempo. Era una iglesia primitiva que estaba compuesta por judíos, pero también por griegos. Pero mayoritariamente eran griegos los que formaban esta iglesia. Y habían, ¿qué cree usted cuando hay mucha gente? Habían problemas, habían dificultades. Los judíos se creían superiores porque, bueno, era el pueblo de Dios. Y los griegos, bueno, ustedes que se creen, son paganos, ¿cierto? Sus dioses paganos, entonces habían problemas en esa iglesia. Entonces esta carta tiene en el contexto, ¿cierto?, tiene la función de unificar a los creyentes, porque en Cristo, que dice la Biblia, somos diferentes. Hay clases sociales. En la iglesia ha de haber clases sociales. ¿Ha de haber racismo? No, somos todos iguales a través y por Cristo. Y esto tenemos que entenderlo. Porque si bien es cierto una enseñanza basal que está en la Biblia, de repente nosotros en la iglesia hacemos acepción de personas. Miramos por debajo del hombro a aquella persona que no nos cae bien o no nos parece. Hacemos grupos muchas veces dentro de la iglesia. Y eso está mal. Eso no puede existir en una comunidad cristiana. Si decimos ser cristianos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que acoger al débil, al que viene llegando con problemas. No podemos distanciarnos. Al contrario, cuando llega una persona a la iglesia, como vuelvo a insistir, llega con problemas y dificultades y tenemos que asistirlo. Porque Cristo a nadie le echó fuera. Es más, dijo Jesús que Él había venido a este mundo para salvar lo que se había perdido. Otro punto importante de esta carta, el deseo de Pablo de llegar hasta España con el Evangelio y usar la iglesia de Roma, no como trampolín, sino como una ayuda para llegar a España. ¡Qué tremendo! Pablo, el gran apóstol, misionero, anhelaba predicar el Evangelio y no en un mundo como el de ahora. En este momento tenemos mucha comodidad, hermanos, ¿cierto? Sobre todo para predicar el Evangelio, y deberíamos comunicar el Evangelio. No, muchas veces no lo hacemos porque no queremos salir de nuestro confort y nuestra comodidad, pero Pablo en aquel tiempo, no teniendo los medios de ahora de comunicación, el deseo era predicar el Evangelio, porque el Evangelio era poder de Dios para salvación. El hombre solamente puede ser redimido por Cristo. Y no te digo que con esto todos tus problemas se van a solucionar, no, porque Jesús nos vino a ofrecer, ¿cierto?, un jardín de flores, ¿cierto? No. Hay que ser realistas. Lo importante es que Él me vino a rescatar de la perdición. Porque dice la palabra que la ira de Dios está sobre el hombre que detiene con injusticia la verdad. Dios está enojado con su criatura. Dios odia el pecado. Y por eso el Evangelio. Porque a través del Evangelio el Señor nos salva. Nos salva y nos redime. Entonces, un objetivo de esta carta era deseo ir a España para comunicar el Evangelio hasta España. No sé si Pablo llegó a España, no hay registro quizás, pero el deseo él era llegar a España. O sea, con esto quiero destacar el deseo que había en Pablo. ¿Cuál es el deseo de tu corazón en cuanto al Evangelio, en cuanto a la extensión? ¿Deseas que otras personas conozcan a Cristo? ¿O te da lo mismo que se pierdan eternamente y para siempre? Tenemos en nuestras manos, ¿cierto?, la verdad, ¿cierto?, la respuesta categórica al gran interrogante del hombre, ¿cómo poder alcanzar salvación? Y el otro propósito de Pablo en cuanto a los romanos
era el deseo de que ellos, estos, conozcan el Evangelio, que conozcan el Evangelio. En los capítulos 1, 2 y 3, como hemos visto anteriormente, Pablo de una manera sistemática aborda el tema de la ira de Dios. Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 aborda el fracaso tanto de griegos como de judíos que están en bancarrota espiritual y por todo lo que estos hagan, ya sea a través del conocimiento, del pensamiento filosófico o ya sea a través de la religión, fracasaron. Pablo le dice a los griegos que están perdidos, que están apartados de la gloria de Dios por causa del pecado y por causa de su maldad persistente y su alejamiento de Dios. Y eso nos lleva a ser ídolos primeramente y caer en una debacle moral donde hombres y mujeres, hombres con hombres, y cada día el hombre se aparta más de Dios y la consecuencia justamente es la ira de Dios sobre el género humano. Es en el tiempo de Pablo y en el tiempo actual. Y sobre todo ahora, mayoritariamente ahora, esto se ha multiplicado, triplicado la decadencia moral que hay en nuestro mundo. No nos hagamos los tontos, no nos hagamos como que no entendemos el tema, porque sí conocemos el bien y el mal, y sí conocemos cuando somos transgredores de una ley. Entonces, por eso, este libro, la Carta Romana, habla justamente de un Dios moral y un Dios justo, que requiere que su criatura sea justa. Pero el problema es que no puede. No puede. Está en bancarrota y nada, lo que haga será insuficiente. Porque el estándar moral de Dios y lo que Él demanda es tremendamente elevado. Sed santos como yo soy santo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Acaso tenemos la actitud? ¿Tenemos la fuerza para llegar a ser como Dios? Imposible. Por esa razón Jesucristo, amén. Por eso Jesucristo, la historia de Jesús tiene sentido porque Él vino a ser el puente, Él vino a ser la unión entre Dios nuevamente y yo, criatura caída. Entonces, el gran objetivo de Pablo en estos primeros capítulos es justamente señalar de que tanto judíos como gentiles estaban perdidos por causa del pecado. Capítulo 4 y capítulo 5, especialmente el capítulo 5 nos da la respuesta, lo dije la vez pasada. Y el capítulo 5 arranca con una palabra tremenda, una palabra por la cual los que no saben, los reformadores, ¿cierto? En el siglo XVI la usaron como caballo de lucha o estándar, o bandera como estándar, que es la palabra justificación. Esa tantita palabra, esa sola palabra, soluciona el problema universal. El problema que no tenía solución. El problema de que si yo me desplomo hoy aquí y no tengo a Cristo en mi corazón y no he sido justificado, me voy al infierno. Porque ese es mi destino. No hay un limbo, no hay un estado medio, sino que hay dos grandes destinos que le esperan al hombre. O el infierno o el cielo. Y cuando aparece esta palabra justificación que tiene sentido con la palabra reconciliación, esta palabra justificación nos ha reconciliado con Dios. Nos ha restaurado para con Dios. Justificados es el acto por el cual Dios declara al hombre justo. ¿Somos justos, no? Hermanos, pregunto, ¿nos sentimos justos delante de Dios? Amén. De repente algunos titubearon, como que de repente titubeamos ante estas grandes palabras o estas grandes respuestas. Hemos sido justificados, hermano. Y aquí estaba justamente Dios, el juez, y los judíos y los griegos sentados en el sillón de los acusados. Y yo y tú, si no hemos solucionado esa deuda, ese pecado que nos complica en cuanto a Dios, estamos bajo juicio.
Si tú no has solucionado ese problema, tú estás bajo juicio. Y tu destino va a ser no el cielo, sino que el infierno. Entonces esta palabra es una palabra, bueno, aquí no hay abogados, pero tiene un sentido legal, un sentido de jurisprudencia, un sentido de leyes. Ya toda la carga de pecado y la evidencia, Pablo la ha denunciado, ¿cierto?, en los primeros capítulos. Somos malos de raíz. No tenemos por dónde podamos justificarnos delante del tribunal. Somos reos de muerte. Tenemos que entenderlo eso, tenemos que entender cuando vamos a predicar el Evangelio, que el que le estamos predicando el Evangelio está perdido por su resistencia a Dios, porque niega a Dios en su vida, porque no quiere saber nada con Dios. O sea, ha violado su ley reiteradamente. Es un reo de muerte. Entonces tenemos que tener claro que cuando predicamos el Evangelio, le predicamos a personas muertas espiritualmente. Y que solamente este Evangelio tiene la virtud de transformar esa vida. Es un milagro. El más grande milagro del universo es que un pecador se arrepienta. Es que un pecador se arrepiente y sabe que cuando esto pasa, dice la Biblia que en el cielo hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta. ¿A los ángeles les gusta la fiesta? Les gusta la fiesta para pasarla bien. No, en el sentido de que es un gozo, una alegría, de que su criatura tan amada como el hombre, porque dice que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo. Entonces este libro desarrolla eso. Entonces la palabra más importante que aparece aquí es la palabra justificación. Alguien pagó un precio por mí. Es como que si el juez me condena a 20 años, ¿cómo pago la deuda para salir de la cárcel? Y no tengo dinero. Pero alguien viene, va donde el juez y le dice, mira, ese que está ahí, ese que está condenado, yo pago su deuda. Y te dicen, ya eres libre. ¿Pero por qué? Porque alguien pagó tu deuda. ¿Cómo te sientes? Triste, sino que alegre. ¿Ah? No hay cosa más triste que estar en la cárcel, hermano. ¿Ustedes han estado en la cárcel? ¿Han estado por último en el calabozo algún día o no? Yo he estado. Yo estuve. Y también he estado en la cárcel, pero visitando a algunas personas. Pero es terrible. Es terrible. Es fome, alguien diría. Es malo. Es triste, es lamentable. Éramos reos de muerte. Nuestro destino era la muerte eterna y el Señor pagó el precio que tendríamos que haber pagado nosotros. Entonces esta palabra justificación tiene mucho sentido. Y también esta palabra, el hecho de ser justificados ahora y ya estar libres de la condena, nos da privilegios. Y el primer privilegio que se desarrolla de acuerdo a esta justificación que fue dada por Cristo y a través de Cristo es la paz. ¿Saben, hermanos? Ya no necesitamos pastillas para dormir ni para trabajar. No, ya necesitamos del psicólogo o del psiquiatra que dé una pauta para poder vivir de manera estable. ¿Por qué? Porque dice que este acto de justificación, de liberación que Dios me dio a través de Cristo, el primer bendición es la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la sociedad la quiere mostrar, sino como yo la doy. La paz no es sinónimo de, o no es lo contrario a guerras, ¿cierto? A ausencia de dolor o de guerras. Esta paz que ofrece Cristo es una paz perenne, que es para siempre. No es un momento de paz. No es porque yo me tomo un paquete, un cigarro de marihuana, o consumo drogas, somníferos, para relajarme y voy a sentir un estado de paz, pero esa paz dura quizás lo que dura el efecto. Pero esta paz que Cristo ofrece, o esta paz que viene a través de este hecho de que fuimos justificados, es perenne, es bienaventurada, es feliz y es dichosa. Y el primer gran resultado de la justificación es la paz. Tenemos paz para con Dios. Paz para este Dios trascendente, este Dios
que se autorrevela, Dios creador, y se autorrevela en su palabra. Y que no es una energía, sino que es una persona. Tenemos paz para con este Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Había una guerra entre la criatura, el hombre y Dios. Y ahora estamos en paz con Dios. ¿Sabes lo que significa eso, no? Poder levantarte en la mañana y tener tu vida resuelta. Tener paz con Dios es tener tu vida, 100% resuelta. Mi destino no es un destino ciego, hay un futuro prominente. Hay un Dios que rige mis pasos. Hay una palabra que me guía. No a un vertedero, no a un precipicio, sino que a Jesús, a Dios. Tengo paz con Dios ahora. El pecado ya no me persigue, la maldición del pecado ya no está sobre mí. No me siento sucio. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, los primeros años, cuando cometía errores, que los cometía, llegaba a la casa y lo primero que hacía era meterme al baño y pensando que con el jabón y con lo que me iba a zafar de ese mal que había cometido. Pero me daba cuenta que era imposible. Me daba cuenta que solamente Dios podía calmar justamente ese mal que todavía estaba en mí, porque aún no me había convertido, pero había escuchado el Evangelio. Y doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de escuchar el Evangelio para poder después darme cuenta de la realidad y de la urgencia y de la gran necesidad que tenía de Dios y de Jesucristo. Pero mi vida está resuelta, amén. ¿Cuántos podemos decir que nuestra vida está resuelta? Amén. Toda, no parcialmente. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, como decía al principio. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Jesucristo es la puerta, amén. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. A través de Él uno puede llegar justamente al redil, a través de Él podemos llegar a conocer profundamente a este Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, la gracia inmerecida. No merecíamos la gracia de Dios, no merecíamos este estatus que tenemos ahora. ¿Saben ustedes, hermanos, que tenemos un estatus? Estábamos en un estado de perdición y ahora estamos en un estado de gracia. De gracia. Y eso nos da un estatus. Somos diferentes al mundo. Y no porque somos mejores que ellos, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó del mal. Y si bien es cierto, siempre está obrando el mal, siempre cometemos errores, pero la maldición del pecado que estaba sobre nuestras cabezas ya no está en nosotros. Ya no está en nosotros. Si yo me desplomo aquí, ahora mismo me muero y me voy a la presencia de Cristo. Y tú también. ¿Podemos decir todos esa afirmación? ¿Podemos todos declarar esa afirmación? ¿O todavía hay dudas? ¿O todavía hay dudas? ¿O todavía hay respuestas o preguntas que no tienen respuesta? Quiero decirte que el Evangelio es la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Por eso escucha el Evangelio. Por eso oye el Evangelio. Dice que la fe viene por el oír. Esta fe en Dios, esta creencia en Dios, dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque también tenemos entrada por la fe, esto está en el versículo 2, capítulo 5, a esta gracia en la cual estamos firmes, no inestables, estamos firmes. Nadie nos puede tumbar, nadie puede ejercer presión para zafarnos de esta verdad, sino que estamos firmes. Y pueden pasar los años y estamos firmes y cada día mejores, amén. De gloria en gloria, caminar de un peldaño de gloria en gloria. Un crecimiento sistemático en el tiempo, firmes. Ahora, el problema de los que no están firmes, o de los que no estamos firmes, que han pasado años y tenemos vidas cizagueantes todavía, o duditativas, o dudamos del Señor, y negamos su eficacia con nuestros propios hechos. Pero aquellos que somos fieles, aquellos que hemos degustado de la gracia, le debemos fidelidad a Dios, amén.
le debemos fidelidad a Dios. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza es cuando le veamos a Él, amén. Qué tremendo va a ser ese evento. Hoy nos gozamos y reímos, inclusive lloramos al leer las Escrituras. ¿Cómo va a ser el momento en que le veamos cara a cara? Jesús dijo, porque me visteis, creísteis. Le dice a los discípulos, ¿se acuerdan, no? Esa noche, cuando Él se aparece en medio de ellos, porque me viste, Tomás, has creído. Pero bienaventurados son aquellos que sin verme creerán. Creerán. Amén. Señor, aumentanos la fe. Esa ha de ser nuestra oración. Señor, hazme que sea consecuente con lo que afirmo. Señor, hazme cada día más santo, más consagrado a ti. La iglesia necesita hombres y mujeres consagradas a esta verdad. No solamente oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Lo que aquí está escrito es para replicarlo. Lo que Pablo escribió, lo que Pedro escribió es para blindar la iglesia, para prepararla por una lucha. No creas que el Evangelio, hermano querido, es un jardín infantil. Hay lucha tremenda. Satanás se tira con todo sobre nuestras vidas para destruirnos. El mundo nos seduce. Y mi carne débil, de fácil tentación. Entonces, por eso esto. Pero dice que tenemos entrada triunfal a esa gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? ¿Cuál es nuestra final esperanza, hermano querido? ¿Sabes tú cuál es la gran esperanza que la iglesia desea? Su aparición. Parusia. La parusia. La segunda venida de Cristo. La gloria sempiterna, la gloria eterna. Ya no voy a tener problemas de achaques, ni que estoy, diabético, enfermo, triste, perseguido por causa del Evangelio, sufrido. Ya no vamos a tener más ese problema. Vamos a estar en una paz sempiterna, una paz permanente. Y vamos a estar con Cristo, con el Señor. Esos son los resultados de que hemos sido justificados. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero pastor, ¿nos gloriamos en el dolor? La prueba o el dolor no es algo gracioso, ¿sí? ¿Quién quiere ver que su hijo de 2 años muera por un cáncer? ¿O quién quiere, o no es risorio que un matrimonio, después de cierto tiempo, de años, se separen? Son pruebas que te marcan la vida. No es lo mismo que tu hijo no se levante a la mañana cuando lo quieres levantar para la escuela, y ahí estás con él, ¿cierto? O que tu señora te hizo mal el caldo, o no te plancharon la camisa, que son problemas quizás, pero hay problemas más eternos, más trascendentes. Y dice la Biblia que tenemos que gloriarnos en estas pruebas. La prueba se define como una presión sobre algo. Una presión que el orfebre ejerce sobre los metales preciosos para sacar del oro la escoria y que el oro a través del fuego quede el metal puro. A través de esta presión, ¿cierto?, podemos permitir que ciertos aceites o ciertos frutos que dan aceite puedan dar justamente el aceite, por ejemplo, el olivo. A grandes sistemas de presiones, ¿cierto?, sale lo puro. Entonces la prueba, hermano querido, a pesar de que no es grata, tiene una función y tiene un propósito. Tiene una función y tiene un propósito. Produce paciencia. La prueba produce paciencia. Nos hace hombres más templados. Paciencia, que es lo contrario a la impaciencia. Nos airamos, nos molestamos, nos enojamos, nos enfurecimos cuando las cosas no se dan en el tiempo en que yo quiero. Nos molestamos con Dios justamente porque mi hija se me fue de la casa, porque mi mujer me dejó, o porque mi hijo está en la UCI casi muriendo. Pero cuando hemos degustado el Evangelio,
las pruebas tienen justamente esa connotación de producir un carácter en nuestras vidas como cristianos. Sino ¿cómo? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, o sea, un carácter probado, y la prueba esperanza. La prueba esperanza, no está todo perdido, amén. Esperanza de que hay un futuro prominente, de que hay algo mejor más allá, o que viene la bendición, amén, porque hemos pasado la prueba, hemos sido probados. Porque Cristo y la esperanza dice, no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos el sello de Dios, ¿ah? Amén. Disculpen. Tenemos el sello de Dios, la marca de Dios. Hemos sido marcados por el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra salvación, es la seguridad de nuestra salvación. Nadie nos puede zafar de ello. A pesar de las pruebas y dificultades que ya entendemos que tienen un propósito, ¿cierto?, de parte de Dios, formarme como Cristo. Porque tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Las mujeres y los hombres tenemos que llegar a ese nivel espiritual. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta todos los privilegios que hemos alcanzado, no nosotros, sino que el Señor nos ha dado a través de la justificación? Y esta parte, y con esto termino, y esta parte me llama mucho la atención, esta forma de que Pablo, a través de un ejemplo, desarrolla lo que Cristo hizo por nosotros verdaderamente. Versículo 7. En cuanto al tema de la justificación y los resultados favorables ahora a nosotros en cuanto a que fuimos liberados. El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ojo, una persona justa. Ojo, una persona buena. ¿Pero qué dice? Ciertamente apenas. ¿Quién quiere morir por otro? Por muy bueno que esta persona que sea, ¿querés morir? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por esa persona? Yo tengo mi familia, yo tengo mi trabajo, tengo mi contexto, ¿cierto? Pero me estás pidiendo que yo muera por una persona noble. ¿Qué es lo que dice? Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguno. Bueno, a ver, sí, en realidad, esta persona es tremendamente noble, le voy a seguir. Voy a dar mi vida por él. Se puede hacer. Porque vemos una persona ejemplar, ¿cierto? Ya estoy dispuesto a dar la vida por ese noble. Dice la Biblia que estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestros pecados y nuestras maldades. Somos malos por esencia. ¿Y qué dice el Evangelio? Dice, pues mucho más, más Dios, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no buenas personas, no personas nobles, no personas que tenían algo bien que probablemente o posiblemente yo osara por dar mi vida por esta virtud, que es lo que dice la Biblia, que éramos y que somos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún siendo malos por esencia, Cristo murió por nosotros. En eso se basa el amor de Dios, hermanos queridos. El acto de justificación es nada más ni nada menos que el amor en la acción de Dios para con nosotros, para contigo y para conmigo. Hay cientos de miles de hombres y mujeres que no conocen esta verdad. Tenemos que comunicarla, tenemos que enseñarla, para que el hombre conozca y disfrute de la persona de Dios. Dios no es un mito. Dios es un ser que se autorreveló en su creación, en su palabra y especialmente en la figura de Jesucristo. Y a través de Cristo nosotros hemos alcanzado salvación. Somos de un estado diferente.
Oremos, Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana o este día, porque no nos cansaremos de agradecerte, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque la cruz o la muerte de un hombre en la cruz ocurrió hace 2000 años, pero aún tiene consecuencias hasta el día de hoy, y aún esa muerte afecta a hombres y mujeres hasta el día de hoy. Te damos gracias porque a través de la muerte de Cristo, tú nos llamaste, Señor, a ser parte de este reino que es la iglesia. Permite, Señor, que cuando al oír tu palabra no hagamos oídos sordos, Señor. Abre nuestros oídos y abre nuestros ojos espirituales para contemplar estas cosas esenciales que van más allá de la vida del día a día. Que tu palabra reine y sea como un manantial en nuestro corazón, seco muchas veces y apagado y enfermo, producto del pecado y de la maldad. Ayúdanos a poder, Señor, ir a tus plantas y pedirte perdón por el daño provocado. Levántanos, Señor, restaurados. Solamente podemos tener restauración a través del Evangelio y de la obra vicaria de Cristo en la cruz. Bendice a nuestra congregación, bendice a nuestra iglesia, Señor, que podamos tener el mismo sentir de Cristo, que podamos vivir la vida cristiana en función de estas grandes verdades. Perdónanos de toda maldad y líbranos de todo pecado que mitigue, Señor, tu amor en nuestras vidas. Bendice a las familias aquí representadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, los fortalezca. Yo hice un bosquejo de los beneficios de estar perdonado y de estar culpable. Puse en un lado el infierno y al otro lado cielo, pastor. El infierno es calabozo, es cárcel, es condenación, es pecado. El cielo es Jesús mediador, es restaurado, justificado por Dios, es palabra, es libre de condenación, es paz, es fidelidad. Estar en el cielo es estar liberado, estar en un lugar perenne, es estar feliz, es ser amigo de Dios. Estar en el cielo es estar con la puerta abierta siempre. Es la gracia, es el regalo de Dios, es estar firme. Estar en el cielo es ser hacedores, es esperanza, es gloriarnos, es paciencia. Es amor de Dios, estar en el cielo, es el Hijo de Dios, Cristo. Gracias, pastor. Gracias por hacerme ver esa diferencia, que estar en el infierno, nada que ganar. Estar en el cielo, todo que ganar. Entonaremos el himno 299. Me hirió el pecado, pero fui a Jesús y me dio el cielo. ¿Nos ponemos de pie? Amén.
asiento, hermanos. Estamos del lado de la victoria, del lado de Jesús. Estamos ahí. Y bueno, tenemos algunos avisos. Y la bendición final, vamos a la doxología 1, hermano David, presbítero, la doxología 1. Y tengo un aviso, hermano Antonio. 2 avisos. La próxima semana el pastor viaja, va a volar, va a ir a un viaje a ver a su hijo en Francia. Así que el próximo domingo no va a estar con nosotros. Está un poco inquieto el pastor porque primera vez que viaja tan lejos, en avión. Así que oremos por él para que el Señor le dé paz, tranquilidad y pueda disfrutar de su hijo que hace tiempo que no lo ve, ¿ya? Y también el próximo sábado vamos a estar en una reunión en San José de Maipo, en la iglesia de San José de Maipo, solamente de pastores y presbíteros. Y esta reunión tiene algo especial porque es para orar por la iglesia, para juntarnos, tener comunión en los distintos consistorios de la iglesia, orar por nuestras iglesias, por nuestros hermanos de cada congregación. Y eso es bueno porque siempre se dedica a cosas, trámites administrativos, qué sé yo, pero lo más importante es juntarse en comunión y orar, porque dependemos del Señor para que nuestras iglesias estén bien y el Señor nos cuide en estos tiempos difíciles. Así que, y voy a poner después en el WhatsApp a los hermanos que están para que oremos. Cuando yo pongo ahí los nombres de los hermanos, para que yo sé que ustedes oran en sus tiempos de devocional y tengan en cuenta a los hermanos que están enfermos, que están teniendo problemas. Esta semana nos ha dicho el hermano Jorge, hay que orar por nuestra hermana Georgina, la esposa de nuestro hermano Jorge, que se está recuperando, está en reposo, por eso no ha asistido con nosotros. También nuestro hermano Israel Izaguirre y su esposa Carmen Hidalgo están todavía con los virus, qué sé yo, entonces no vienen porque se pueden contaminar o pueden contaminar a nosotros. Así que oremos por ellos y por todos los que están en esta situación de salud. Ya, que el Señor nos bendiga. Voy a pedir la bendición al pastor, así que va a viajar pastor. ¿En avión? Sí. Obvio. Sí. Así que vamos a estar orando por la semana, estar orando por ese viaje, que sea maravilloso. Sí, la verdad que nunca he viajado, fuera de Chile. Bueno, debe ser por mi trabajo también. Pero hace 5 años, quizá un poco más, mi hijo se fue de visita a Francia con su polola en aquel tiempo y quedó entrampado con la pandemia, no se pudo volver. Y todo lo que querían hacer acá en Chile lo hicieron allá, se casaron, son un matrimonio felizmente casados y queremos vernos. Él me echa de menos, yo también. Tengo 63 años, entonces uno sabe lo que reporta el día de mañana. Entonces quiero verle porque ya estoy en tierra así, en la tarde de mi vida. Estoy en la tarde de mi vida, no hay mucha vuelta. Entonces me preocupa también la iglesia, pero creo en el Señor de que está en manos confiables los presbíteros, los hermanos, y la idea es que sigan persistiendo en la fe, sigan participando, sigan apoyando a Manuel y su hija, que el Señor les bendiga grandemente, que les prospere. Y eso, vamos entonces ahora a ponernos en pie a recibir la bendición del Señor, que es tremendamente característica del pueblo de Dios. Señor, te damos gracias insistimos en esta tarde, por lo que hemos disfrutado de esta comunión. Te damos gracias por las visitas de esta mañana. Te pido especialmente por Manuel y por su hija, para que tú le hables a sus mentes, a sus corazones, y que les hagas sentir o comprender el amor de Dios que se fijó en ellos a través de Cristo. Es que Cristo fue a la cruz del Calvario por sus vidas, Señor, y por sus almas. Y por cada situación o problema o necesidad que estos requieran, que ellos entiendan que tú eres un Dios vivo y activo y fiel, amoroso, y que va a cuidar de nuestras vidas. También te pido por la iglesia, para que tú la fortalezcas, para que podamos vivir de acuerdo a nuestro estado, Señor, estándar de vida, nuestra condición espiritual. Somos creyentes, tenemos que mostrar, ¿cierto?, nuestra realidad, tanto al mundo como a nosotros mismos y a la iglesia. Jehová te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Se